Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, una vez más, solicitamos, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos des de tu gracia para poder meditar en tu palabra. Pedimos tu permiso, Señor, y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios por este día. Y bueno, para los que están aquí y los que están en casa, ¿verdad? Bueno, generalmente los domingos son de ayuno, ¿verdad? Algunas personas no pueden ayunar, ¿verdad? Por la cuestión de salud y gracias a Dios por todo. Pero bueno, después del culto ya pueden llegar a casa, entregar su ayuno y comer sabroso, ¿verdad? Disfrutar del alimento, gracias a Dios. Muy bien, ese tema se llama los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? ¿Qué hacen los siervos de Dios? ¿Cómo viven, verdad, los siervos de Dios? ¿Cómo podemos identificar a los siervos de Dios? Y bueno, en Efesios 4, del 11 al 13, el Señor dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos textos bíblicos nos hablan acerca de la capacidad o la capacitación que Dios da a sus hijos, a todo aquel que ha venido, ¿verdad?, para reconocer en Jesucristo a su Salvador, a quien le ha entregado su corazón, a quien le ha pedido perdón por sus pecados y que ha pasado a formar parte de la familia de Dios. Tiene un papel muy importante dentro de la expansión del reino de Dios, dentro de la expansión del evangelio, ¿verdad? Y a todos Dios nos ha dado el privilegio de servir, es decir, de ser siervos de Dios. De tal manera que cuando se habla de los siervos de Dios, en términos específicos, se podría hablar de los pastores, se podría hablar de los misioneros, se podría hablar de toda aquella persona que comparte y predica el evangelio, y se puede hablar en términos generales de todo cristiano. Todos somos siervos de Dios. ¿No dicen amén? Gracias a Dios. Todos tenemos el privilegio, todos tenemos el honor, todos tenemos la satisfacción de ser siervos de Dios, porque amamos a Dios, porque Dios nos ha dado de su gracia y nos ha dado el privilegio. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios nos enseña que los ángeles quisieran ser los que compartan el evangelio, pero Dios dio este privilegio, ¿verdad?, a sus hijos, ¿verdad? Por eso es un honor el que podamos ser llamados siervos de Dios. Debemos de llevar ese honor con mucha gratitud, con mucho amor, pero también debemos de honrar ese nombramiento, por decirlo así, haciendo lo que hacen los siervos de Dios, ¿verdad? ¿Qué hacen los siervos de Dios? ¿Usted se ve como un siervo de Dios? ¿Se siente como un siervo de Dios? ¿Verdad? Es algo muy hermoso. Vean ustedes, amados hermanos, el apóstol Pablo nos comparte su testimonio, su sentir acerca de lo que estamos hablando de ser siervo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 8 al 10, dice el apóstol: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esta expresión del apóstol Pablo nos da a conocer varios aspectos de su vida. En primer lugar, dice que él se siente indigno, se siente, dice, el más pequeño de los apóstoles, ¿verdad? No dice que no quiere ser apóstol, no dice que no quiere ser siervo de Dios. Sí, dice, soy siervo de Dios, soy apóstol, pero me siento el más pequeño. Y la razón, dice él, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que todas las personas en este mundo, desde que apareció el hombre hasta el último que haya, todas las personas somos pecadores? ¿Sí lo saben? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que todos nacimos en pecado, ¿verdad? Pero dice, la gracia de Dios. Quisiera que vieran conmigo, amados hermanos, el último versículo del capítulo número 6 de Romanos, ¿verdad? El capítulo número 6 de Romanos nos habla acerca del hombre que es en pecado, pero su título dice, muertos al pecado, siervos de la justicia después. Y dice el último versículo, el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. De tal manera, amados hermanos, que a la luz de la palabra de Dios no hay una sola persona que no haya pecado. El apóstol Pablo persiguió a la iglesia de Dios, lastimó a muchos cristianos, entraba en las casas y no creo que haya tocado, ¿verdad? haya pedido permiso, sino que él, con la fuerza que le daba la autoridad que tenía, entraba en las casas, agarraba a los cristianos de los cabellos y los arrastraba, dice la Biblia, y los llevaba ante las autoridades para que fueran encarcelados, para que fueran muertos y pues lastimados. Todo eso estaba en la mente del apóstol Pablo, ¿verdad? Y él dice, yo me siento muy triste porque perseguía la iglesia de Dios y me siento como el más pequeño, ¿verdad?, de los apóstoles. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué es lo que es el apóstol Pablo en ese momento? Es un siervo de Dios. ¿Por qué es un siervo de Dios? Porque Dios, amados hermanos, puso sus ojos en él, porque él se convirtió al Señor, porque él entregó al Señor su corazón, porque él le pidió perdón por sus pecados, porque Dios lo llamó al santo ministerio. Por eso es siervo de Dios. Pero simplemente por ser cristiano, simplemente por ser hijo de Dios, se convirtió en un siervo de Dios. Amén. ¿Dejamos de ser siervos de la injusticia? Son palabras del mismo Pablo. ¿Dejamos de ser siervos de la maldad? ¿Dejamos de hacer la voluntad del enemigo de nuestras almas para pasar a hacer ahora la voluntad de nuestro Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿quién no ha cometido pecado? ¿Verdad? Todos hemos cometido pecado, pero si usted le ha entregado su corazón al Señor, si usted le ha pedido perdón por sus pecados, y si usted se mantiene conscientemente esforzándose por hacer la voluntad de Dios, pidiendo perdón al Señor cuando falla, pidiendo perdón a las personas cuando las lastima, obviamente, no conscientemente, no buscando eso, pero si sucediera algo, nos ponemos en paz, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Eso quiere decir que caminamos con el Señor, eso quiere decir que estamos conscientes de que estamos en el camino del Señor y que somos siervos de Dios, que obedecemos a la justicia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
Lo importante de todo esto, amados hermanos, es que nosotros podamos decir juntamente con el apóstol Pablo, ¿verdad? Conscientes de nuestra necesidad, conscientes de que hemos tenido una vida que no ha honrado a Dios en tiempos pasados, pero que ahora conscientemente con Cristo en nuestro corazón podamos decir juntamente con el apóstol Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano. Es decir, hice lo malo antes porque no conocía a Dios, podíamos decir. Porque Cristo Jesús todavía no entraba en mi corazón, porque todavía yo era una persona que obedecía a la maldad, podemos decir eso. Pero ahora que lo conozco, ¿verdad? Ya puedo decir, ya eso quedó en el pasado, eso quedó en la vida de atrás, pero ahora soy una nueva criatura, ¿verdad? Dijera el apóstol Pablo, ¿verdad? No, sería muy triste decir, antes hacía lo malo, ahora que conozco a Cristo, sigo haciendo lo malo. Eso sería muy triste, ¿verdad? Porque el Señor con esta cabecita que nos dio, con este entendimiento tan grande, ¿verdad? Con esa computadora tan maravillosa que ninguna puede igualar, nos da el privilegio de poder entender, de poder comprender, de poder meditar, ¿verdad? En lo que Dios nos enseña. Y le decimos, Señor, gracias porque me libraste, ¿verdad? De todos esos pensamientos que yo tenía, me libraste de todos esos hechos en los cuales estaba yo sumergido y que no te honraban y que lastimaban a las personas. Pero ahora, porque tú vives en mi corazón, porque me enseñas a través de tu palabra, porque escuchas mis oraciones para que sigas trabajando conmigo, para que me sigas ayudando en mi entendimiento y que yo pueda, Señor, ir aceptando eso y pidiendo que cambies, pidiéndote que cambies mi corazón. Señor, gracias, Señor, porque todo eso va quedando en el pasado y ahora mi vida, ¿verdad? Es una vida en la cual yo busco que te honre. Trato de tener una vida de buena relación con las personas y de buena relación con Dios. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. En nuestra humanidad vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, porque somos seres humanos, pero somos seres humanos conscientes de nuestra necesidad de Dios. No ponemos pretextos y decimos, como las personas decimos, es que soy humano, es que la carne es débil. No, sino que conscientemente buscamos a Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Mi vida ha cambiado, mi corazón ha cambiado, porque Cristo Jesús está continuamente trabajando en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un texto que el apóstol comparte con nosotros también en su testimonio, Gálatas 2:20. Es un texto muy hermoso que nos ayuda mucho para que nosotros podamos ver qué tan grande puede ser la obra de Dios cuando nosotros le pedimos al Señor que trabaje con nosotros. No nos fijamos en los demás, sino le pedimos al Señor que trabaje conmigo, consciente de mis necesidades, consciente de mi carácter, consciente de mi forma de hablar, consciente de mi forma de contestar, consciente de mi forma de tratar a los demás. Le digo al Señor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que vivo en mis días, mi diario vivir, lo que yo vivo en mi diario vivir, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, diariamente me someto al Señor. Diariamente le pido, Señor, perdóname por lo que yo haya hecho mal el día de ayer. Gracias por este día. Ayúdame, Señor, para que yo haga lo correcto. Ayúdame para que yo vivir en la fe del Hijo de Dios quiere decir vivir en lo que el Señor nos enseña. La palabra fe, amados hermanos, tiene dos acepciones: fidelidad y compromiso. Que nos ayude el Señor, pero yo se lo pido para mí,
que el Señor me dé el privilegio de ser una persona firme en mi deseo de agradar a Dios, que yo sea fiel, que yo esté comprometido con lo que el Señor es para mí. Por eso dice el apóstol, la gracia de Dios, el amor de Dios, el regalo que Dios me ha dado, es decir, a Cristo Jesús en mi corazón, no ha sido en vano para conmigo. Gracias a Dios. Hemos leído San Mateo capítulo 3, amados hermanos. Y encontramos encontramos a Juan el Bautista bautizando y predicando. Y el mensaje de Juan el Bautista es: arrepentíos. Dice el versículo número 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje, amados hermanos, que permite que las personas puedan considerar el que su vida la entreguen al Señor, es porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dice esto? No podemos decir Juan el Bautista, como si solamente él lo dijera. Este es el mensaje de Dios, que por medio de Juan el Bautista se dio a las personas. Y este es el mensaje de Dios, amados hermanos, que por medio de todos los siervos de Dios se da a las personas. Por eso, ¿se considera usted un siervo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la función de los siervos de Dios? Decirle a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra, amados hermanos, arrepentimiento, está mucho más cerca de la palabra conversión. Es una conversión de la mente con respecto al pecado. Lo que yo pensaba del pecado antes, ahora pienso totalmente diferente de ese pecado. Antes al pecado yo le decía que era algo bueno, como dice el Señor. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, porque ese es el pensamiento de las personas que están en pecado. La maldad les parece buena, ¿verdad? Pero el Señor ha trabajado con nosotros para que nosotros, a través de nuestra vida, a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros, le podamos decir a la gente que ese concepto de pecado es incorrecto, porque a la luz de la palabra de Dios es pecado simplemente. ¿Cómo van a escuchar? Juan el Bautista, él predicaba esto porque fue una persona que fue escogida por Dios para preparar el camino del Señor. Amados hermanos, somos siervos de Dios. Es decir, nuestra función es hacer y decir lo que Dios quiere que hagamos y digamos. Pero no somos nosotros los que convencemos a las personas. El que convence a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Pero las personas tienen que ver en nosotros congruencia entre nuestras palabras y nuestros hechos. Si yo le digo a una persona que eso que está haciendo no es correcto, que es pecado, que la palabra de Dios dice que no está bien, entonces esa persona lo tiene que ver en mí para que mis palabras puedan ser cotejadas con lo que ellos ven en mí. Entonces, amados hermanos, un siervo de Dios es cualquier persona, cualquier hijo de Dios que comparte a Jesucristo. Es su función, es su trabajo. Pero las personas, amados hermanos y hermanas, todas las personas son muy listos, ¿verdad?
¿qué dice Hebreos? ¿Verdad? Que estamos ante una nube de testigos, ¿verdad? Que están viendo, que están monitoreando a todas aquellas personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, lo que nosotros decimos, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Tiene que ser realmente congruente. Por eso la obra de Dios tiene que ser real en nosotros para que entonces ese mensaje pueda ser respaldado por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, se habla de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, cuya palabra quiere decir conversión, afecta no solamente las emociones, sino también la mente y la voluntad. Una persona que se arrepiente, amados hermanos, es una persona que cambia. Amén. Eso nos debe de pegar duro. Una persona arrepentida es una persona cambiada, porque el apóstol dice, soy una nueva criatura. Amados hermanos, el apóstol, que yo estoy con el apóstol, Juan el Bautista, predicaba en el desierto. Los corazones son un desierto. Les puede faltar amor, así como falta agua y alimento en el desierto. Puede ser una persona que le falte amor, que le falte cariño, que le falte afecto, ¿verdad? Que se porta así de mal porque no ha tenido el amor, ¿verdad?, de las personas, y el amor de Dios le ha faltado. Y por eso no puede proyectar amor hacia las personas con las cuales se relaciona. Pero cuando un siervo de Dios le enseñe cómo es el amor de Dios para su vida, y ese amor de Dios llena su corazón, entonces ahora la relación que tenga con las personas será un cambio total, porque estará hecho con el amor de Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, que a través de la vida del apóstol Pablo, y a través del mensaje de Juan el Bautista, amados hermanos, nosotros podamos estar conscientes de cuál es nuestra función, de cuál es nuestro papel como siervos de Dios. Que Dios nos bendiga a todos.